Ante las nuevas circunstancias, es muy importante rescatar lo que significa la tarea docente. Los maestros están en el frente de batalla, tienen la responsabilidad de salvar la escuela, el año, el sentido e interés de los estudiantes por seguir aprendiendo, por seguirse vinculando, a pesar de la distancia y de las dificultades que implica el no estar cara a cara. Los maestros enfrentan nuevas experiencias que requieren propuestas novedosas para mantener a flote este barco llamado la escuela. Para todos ellos, este programa, Al Maestro con Cariño, el gusto por aprender debe prevalecer. Muy buenos días, queridos amigos. Estamos muy contentos aquí el día de hoy. Estamos trabajando juntos, el equipo de Saber TV, el equipo de Ludens. Muy contentos porque vamos a iniciar esta nueva etapa, este nuevo programa que se llama nada menos que Al Maestro con Cariño. Al Maestro con Cariño pretende destacar la labor, hacer una especie de homenaje a todas estas personas que se juegan la vida, que se juegan su deseo en el trabajo con otros, en el trabajo de la transmisión de un aprendizaje, en el trabajo del acompañamiento para aprender, para crecer. Al Maestro con Cariño se engalana hoy con un personaje especial, con una persona muy ilustre en este campo. Es nada menos que el doctor Raúl Enrique Anzaldúa. Es un docente de la Universidad Pedagógica Nacional, es un maestro en toda la extensión de la palabra. Vamos a platicar el día de hoy con él y en lo sucesivo iremos platicando con otros maestros destacados por su labor como investigadores, por su labor día a día en el aula. Este trabajo del aula de todos los días es un trabajo sumamente importante y un trabajo sumamente cuestionado, sumamente atacado a veces. Entonces, creo que es más pertinente que nunca por todas las vicisitudes que este trabajo está enfrentando ahora desde lo virtual, que sea necesario que destaquemos y que recuperemos la palabra del maestro, la palabra del docente, para que él mismo nos diga todo lo que está sorteando diariamente en su trabajo y en su labor. Por eso, pues bienvenidos. Iniciamos hoy con esta serie que se llama Al Maestro con Cariño. Esperemos que sea de utilidad y de inspiración para muchos que estén interesados en saber cómo se le hace para sobrevivir en algo tan extremo, tan difícil como es la tarea docente. Bienvenidos, gracias. Yo quisiera, doctor, que nos contara un poquito cómo fue que usted llegó a este lugar de la docencia, a este lugar del maestro. Cuéntenos, por favor. Bueno, yo empecé en este oficio de la docencia pues hace muchos años. Estaba haciendo la cuenta hace 36 años, más o menos. Yo no pensaba ser maestro, a pesar de que yo vengo de una familia de maestros. Mi madre era maestra normalista, mi padre también trabajó como docente en primaria, aunque él estaba estudiando medicina y por cuestiones económicas tuvo que dejar la carrera y entonces entró a trabajar como docente. Y tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá había muchos maestros, muchos. Sin embargo, yo nunca pensé trabajar como maestro, la verdad. Pero bueno, las circunstancias a uno lo van llevando a este oficio. Yo creo que la mayor parte, al menos, de los maestros con los que yo he hecho investigaciones, una buena parte de ellos, yo diría la mayoría, no, no tienen en su origen la idea de ser maestros, sino que las circunstancias los van llevando para allá. Algo parecido sucedió conmigo. Yo primero, bueno, quería estudiar química, después, por ahí surgió la idea de ser pedagogo y después, por fin, llegó la idea de ser psicólogo. Y antes de terminar mi carrera de psicología, hubo la oportunidad de entrar a trabajar como orientador educativo en una secundaria. Ahí fue donde comencé. Y aunque era orientador y no teníamos horas frente al grupo en aquel entonces, yo siempre, por disposición de la directora, pero también por gusto,
iba a los salones donde algún maestro había faltado. Y aunque supuestamente yo tenía que hacer repaso de lo que el maestro que faltó había dejado pendiente, yo tocaba otros temas que tenían más que ver con la orientación. Y eso me acercó mucho a los alumnos, porque hablábamos de muchas cosas, hablábamos de sexualidad, hablábamos de alcoholismo, hablábamos de la disciplina, hablábamos de los problemas que ellos tenían como adolescentes. Ahí empecé a trabajar como docente. Me gustaba, no era lo que yo había pensado, yo siempre, ya desde que empecé a estudiar psicología, yo me imaginaba como, no sé, dando psicoterapia en algún lugar, formándome como psicoanalista, y bueno, no era mi idea la docencia. Poco después de que entré yo a trabajar en la secundaria, tuve oportunidad de entrar a trabajar en la UAM Iztapalapa, primero como ayudante de investigación y después, poco después, como docente. Entré a trabajar como docente pues en el 85 más o menos. Y bueno, los alumnos eran prácticamente de mi edad. Eso significó también un reto, un desafío. Poco después, en eso de estar buscando trabajo y de que no alcanza, porque nada más tenía horas en la secundaria, horas en la UAM, entro a trabajar también a la Ibero, igual por horas como docente, cuando la Ibero estaba por Tasqueña, todavía no se pasaba en la Santa Fe. 2, 3 años después, entro a trabajar a la pedagogía. Para mí fue muy importante entrar a la pedagógica porque, bueno, yo enseguida me imaginaba, bueno, es la Universidad Pedagógica Nacional. O sea, aquí deben de estar los docentes que sirven como ejemplo prácticamente para formar a los maestros del sistema educativo nacional. Sin embargo, me encontré con una sorpresa que parecía una contradicción. Muchos maestros tenían una forma de dar clase muy tradicional. Una buena parte de los docentes que trabajaban en la UPN en aquel entonces venían de la universidad, pero curiosamente había pocos pedagogos. Había más psicólogos, sociólogos, antropólogos, comunicólogos, pocos pedagogos. Había algunos maestros egresados de las normales que trabajaban ahí como docentes en la pedagógica, pero aún así la generalidad no tenía una forma distinta de dar clases que la tradicional. Eso a mí me llamó mucho la atención. Por aquel entonces yo empecé a estudiar la maestría, en la UNAM, Psicología Clínica, y la presión en la UNAM es, en aquel entonces al menos, creo que no ha cambiado mucho, es hacer investigaciones de corte más cuantitativo y de corte más experimental. Y mi interés era el psicoanálisis. Entonces fue muy difícil compaginar las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque encontré, después de varios intentos fallidos de tesis, encontré con mi maestra Berta Blum, que me dice, bueno, ¿y por qué no trabajas en algo que tú estés trabajando? En aquel entonces yo seguía en la secundaria y seguía dando clases en la universidad, porque todo era por horas. Y entonces ella me dijo, bueno, ¿por qué no trabajas algo que te guste de la secundaria? Y claro, enseguida surgió el interés de abordar el tema de la relación educativa, de la relación maestro-alumno, porque yo veía muchas cosas que me llamaban mucho la atención, ¿no? O sea, como había maestros que
que tenían éxito en el aprendizaje de los chicos. Y la pregunta era, ¿por qué? Algunos eran de origen normalista y otros eran de origen universitario, porque en aquel entonces estaba la disputa, sobre todo en las secundarias, de quién es mejor maestro, el que viene de la normal o el que es universitario. Yo lo que veía, al menos en mi experiencia, era que tanto había buenos maestros egresados de la normal como buenos universitarios dando clases secundarias. Y entonces la cuestión era, ¿por qué alguien puede ser un buen maestro? ¿En qué consiste? Y bueno, investigando, tratando de armar un proyecto de tesis, me doy cuenta de muchas aproximaciones a la evaluación educativa. Algunas de ellas no me interesaban mucho, otras sí. Por ejemplo, en aquel entonces estaba muy de boga las investigaciones sobre expectativas. En los años 60 estaba la investigación, seguramente tú la conoces, de Pigmalión en la escuela, donde es una investigación donde se llega a una escuela y a los maestros que estaban ahí le dicen, bueno, vamos a hacer una distribución nosotros los investigadores de los alumnos, hacemos una prueba de inteligencia, de aprovechamiento y de acuerdo a las calificaciones los vamos poniendo en el primero A los mejores, primero B los que siguen y así hasta llegar a primero F, que son los que más problemas tienen. Y entonces a los maestros les dijeron que iban a hacer eso. Y claro, los maestros que llegan a primero A tienen la idea de que tienen al mejor grupo. Y los que llegan a primero F tienen la idea de que tienen al peor grupo. Y la profecía se cumple. Al final del año escolar, primero A, primero B fueron los mejores, primero E, primero F fueron los peores. Entonces estuvo la investigación. Bueno, pues los investigadores en realidad hicieron una distribución aleatoria de los grupos. Quiere decir que eran estadísticamente iguales. Pero la expectativa del maestro de tener un buen o un mal grupo había pesado enormemente. Entonces, quiere decir que la expectativa del maestro sobre sus alumnos pesa mucho. ¿Cómo los miras? ¿Qué dices de ellos? ¿Cómo te diriges a ellos? Eso va marcando, va marcando. Pero bueno, yo no me quedé nada más con la cuestión de las expectativas, sino de cómo se transmiten esas expectativas y en función de qué se hacen esas expectativas. Y entonces la dimensión que me interesaba a mí era la dimensión. ¿Qué pasa en el maestro? ¿Qué pasa en el maestro con respecto a esto? Entonces, bueno, aparece la idea de empezar a ubicar qué de los fenómenos inconscientes me interesaban. Obviamente lo que aparece ahí es el deseo del maestro. ¿Qué desea el maestro? Cuando es maestro, ¿qué desea los alumnos? También la dimensión de las fantasías. ¿Qué imagina el maestro que hace cuando está dando clases? ¿Qué imaginan los alumnos cuando están recibiendo clases? Y por supuesto, el tema central para mí era la transferencia. ¿Por qué? Porque a través de la transferencia, bueno, desde el psicoanálisis, a partir de la transparencia, nosotros colocamos al otro en un determinado lugar, ¿no? Ubicándolo en una figura que está cargada de deseos, de fantasías, de temores, pero también de afectos, de otro tipo de afectos, de cariño, por ejemplo, hablando del maestro con cariño. Y entonces la idea justamente es explorar la transferencia. ¿Por qué cuento todo esto? Porque yo fui encontrando a partir de la investigación lo que va haciendo al maestro. En ese juego
de deseo, de expectativas, cuando te encuentras realizando un trabajo en el que a lo mejor sí deseaba desde un principio realizar, o a lo mejor no, a lo mejor las circunstancias te llevan. Pero de pronto, lo que sí yo encontraba en investigaciones con maestros es que independientemente de si al principio habían querido serlo o no, terminaban enamorándose de la profesión, amando la profesión. En la mayoría de los casos, no en todos, pero sí en la mayoría de los casos. Entonces, la cuestión de la transferencia me hizo pensar a mí en la cuestión de la formación de los maestros. Los maestros normalistas se forman desde un inicio, saben que van a ser maestros. Esperemos, en la mayoría de los casos sí sucede, desean ser maestros, aunque no todos, no todos. Muchos entraron a la normal, sobre todo antes de que la normal fuera licenciatura, entraron porque era una buena opción para el estudio y una buena opción de trabajo, nada más. Pero bueno, en la formación hay una parte que es como instrumental, una parte instrumental en la formación de los docentes, que en el caso de los normalistas es muy clara, se les forma en didáctica, en procesos de planeación, de evaluación, hacen prácticas docentes y demás. Pero ¿qué pasa con los universitarios que incursionan en la docencia, ya sea en educación básica o en educación media superior o en educación superior? No tienen esa formación instrumental, al menos que sean pedagogos. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues algunos de ellos están preocupados por el trabajo que van a realizar, se van tratando de hacer de alguna formación instrumental. Pero curiosamente, yo lo que encontré es que eso no era lo más importante. Lo más importante era la formación, vamos a llamarla informal. ¿En qué consiste esto? En que consciente e inconscientemente, en el momento en que uno se ubica como maestro, empieza a recuperar sus experiencias que ha tenido con otros docentes. A nivel inconsciente, uno lo hace a través del proceso de identificación. Uno se identifica con maestros, con los buenos maestros, pero también con los malos maestros. Y esos van a ser como modelos antagónicos que van a servir de guía. Yo quiero ser como él, yo no quiero ser como él. Pero todo eso se da de manera inconsciente. Claro, a nivel consciente aparece otra cosa, que es la cuestión de la imitación. Yo voy a hacer lo mismo que hizo tal maestro que me dio clases a mí, que para mí era buen maestro, y entonces empiezo a poner en práctica lo que yo imagino que eran sus estrategias. Lo hago de manera bastante consciente, pero a nivel inconsciente estoy operando una serie de vínculos, eso es importante, de vínculos con los alumnos. Y allí estaba, desde la investigación que yo realicé, el elemento central para el éxito o el fracaso del maestro. El vínculo que lograba establecer con los alumnos y que servía de mediación con los contenidos. La transferencia que se establecía entre maestro y alumno era una transferencia hacia los contenidos. Si la relación con el maestro era insufrible, era llena de ansiedad, de miedo, de disgusto, lo que enseñara, fuera lo que enseñara, iba a ser catalogado de la misma manera. En cambio, si la relación con el maestro permitía una comunicación, un vínculo, una relación afectiva, donde había confianza, donde la relación tenía el carácter de afectividad, de cariño, de afecto, entonces los contenidos que diera
fueran cual fueran, aunque fueran matemáticas, iban a ser bien recibidos. Y eso yo lo viví. Por ejemplo, yo tuve un maestro de cálculo en la universidad, extraordinario maestro, y era cálculo, y era algo que a mí no me gustaba, pero la forma en que él transmitía los conocimientos, la pasión y la manera en que vinculaba los contenidos con lo que estaba cerca de nosotros, de nuestra vida cotidiana, eso es lo que me hizo interesarme en el cálculo. Entonces, eso era muy importante. Claro, en mi formación, yo fui trabajando todo esto también, porque a la vez que yo lo veía en investigación, me replanteaba mi función docente. Y aunque de manera intuitiva yo hacía cosas, por ejemplo, en la secundaria, me gustaba trabajar con grupos, pequeños grupos, y hacer técnicas grupales, con los adolescentes, y a veces no se podía, a veces era muy difícil, eran grupos grandes. Bueno, los chicos me veían muy joven en aquel entonces era difícil mantener un cierto orden, pero a mí no me asustaba. El problema era con los demás compañeros que decían, oye, ruido, oye, o la directora del grupo. Pero yo sabía que ese tipo de trabajos era muy importante, porque permitían la comunicación y la conexión entre ellos. Permitía también establecer una especie de rapport que daba confianza en la comunicación de lo que les preocupaba a ellos, que era lo que a mí me interesaba, que ellos hablaran de lo que les preocupaba y de que pudiéramos hablar entre todos sobre eso. Como orientador era mi objetivo. Ya después como docente universitario, también me preocupaba escucharlos. ¿Por qué? Porque de pronto las lecturas eran difíciles o eran muy extrañas y muy ajenas para ellos, o había una serie de prejuicios hacia los autores o hacia los temas, y la única manera de romper con esos prejuicios era generando un ambiente de comunicación, de confianza, donde ellos pudieran externar lo que pensaban y lo que sentían con respecto a lo que habían leído y lo que tenían de dudas, ¿no? Entonces todo eso a mí me fue marcando en mi práctica. Y claro, en la formación informal, una de las cosas que pesan es la identificación con nuestros maestros. Y entonces, curiosamente, yo lo vi después en análisis, cómo yo fui cambiando en mi forma de ser maestro, según yo pasaba por diferentes maestros. Yo recuerdo que, bueno, mis maestros en la licenciatura en Iztapalapa, en la UAM Iztapalapa, hubo maestros que me marcaron. La doctora Marilena Sánchez Azuara, el doctor Fernando Valadez, el doctor Ricardo Sánchez Huesca, la maestra Montserrat Mathieu. Todos ellos tenían formas de ser docentes muy distintas, pero a mí me marcaron. Me gustaba tomar clases con ellos, me apasionaba tomar clases con ellos. Inconscientemente yo después fui adoptando ciertas formas de ser semejantes a las de ellos, que al principio yo no me daba cuenta, pero que después, justamente en análisis, me empecé a dar cuenta de qué había tomado de cada uno de ellos, ¿no? Esa idea de Fernando Valadez de siempre poner en cuestionamiento todo y de vincularlo todo con el psicoanálisis, con lo afectivo, era algo que de pronto yo empezaba a hacer. O la forma de dar clases de Marilena Sánchez, donde llegaba y decía, bueno, vamos a armar la clase. ¿Qué temas son de los que quieren hablar?
Y entonces ella ponía en el pizarrón los temas, tal como nosotros los decíamos. Y la clase era desarrollar los temas que nosotros habíamos propuesto y a partir de las preguntas que habíamos hecho. Eso lo fui retomando. Después, bueno, ya Berta Bloom en la UNAM, en la maestría, Lilian Klein a partir de trabajo con casos, también lo fui retomando de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Y bueno, cuando llego al doctorado, me encuentro dos maestros extraordinarios que para mí son fundamentales. Por un lado, Silvia Badosh, que fue mi asesora de tesis. Con Silvia yo aprendí cómo ser un asesor de tesis. Indudablemente. Y Raimundo Mier. Raimundo Mier es una figura extraordinaria, fuera de este mundo, completamente extraordinario. Entonces, él tiene una capacidad de análisis, una cantidad de conocimientos y de saberes inigualable y que es capaz de vincular, de articular de una manera inusitada a veces. Y claro, esos eran modelos. No es que uno quiera ser como Raimundo Mier, no, eso es imposible. Pero hay algo que queda ahí, que se transmite, que forma, que uno se va modelando y modulando consciente e inconscientemente de todas esas figuras que son tan importantes. Con Raimundo yo aprendí que, bueno, uno no tiene por qué dejar a un lado esta parte de la exposición, a veces de la conferencia, porque Raimundo, sus clases son conferencias magistrales. Cualquier clase que tomes con Raimundo Mier es una conferencia magistral. Y eso no implicaba que fuera aburrido o que no aprendieras. Por el contrario, era una necesidad de saber más. Y nosotros llegamos a tener clases con Raimundo de 3 horas. Pregunta si alguien quería pararse, no, para nada. Pasaban volando las 3 horas. Era algo extraordinario. Y claro, uno se va formando así, tomando pedazos consciente o inconscientemente de todas estas figuras y claro, resignificándolas y construyendo a partir de lo que uno es. Y así es como se forma uno como maestro. Yo no soy excepción, más bien yo soy el ejemplo de lo que pasa a todos los maestros en esa doble vía de formación, una vía formal, instrumental, y una vía informal que es la que pesa más, que es la identificación con los docentes. Muy interesante con todas estas personas que usted nombra que han sido decisivas en su tarea. Entonces, en esta narración tan interesante que usted hace, me llaman la atención varios puntos. Primero que usted dice, yo no quería ser maestro, es una frase que seguramente la vamos a escuchar en otros maestros. Recuerdo a un maestro investigador en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación que hace una investigación precisamente a la que denominó ¿qué se siente ser maestro? La denominó como su pregunta de investigación. Me llama la atención porque justo estas preguntas sencillas, como las que usted se va planteando a lo largo de su trayectoria, van dando unos resultados y unas vías de acceso al tema extraordinarias. Esto que usted dice, ¿cómo influyen las expectativas que un maestro tiene para que el grupo dé buenos resultados, sea realmente un buen grupo? ¿Cómo se aproxima uno a esos alumnos?
Entonces, bueno, sin duda con usted, pues tenemos todo un registro que tiene que ver con la posibilidad de poder tomar en cuenta estas otras cosas que ocurren en el inconsciente, ¿no? Que van determinando y que van orientando esta tarea. Entonces, de ahí usted ya me da un poco de respuesta o mucho de luz sobre una respuesta que tendría que ver con este otro registro, doctor, porque usted dice, bueno, yo me he sostenido en este interés, me he afinado en este interés, ¿no? Primero, nunca ha interrumpido su formación, es una formación constante, permanente, abriendo temas, abriendo preguntas, abriendo abordajes desde distintos campos, desde luego el privilegiado para pensar en este tema de la subjetividad, pues es sin duda el psicoanálisis, ¿no? Que nos permite pues adentrarnos a otro tipo de sucesos que no son visibles, que no se ven, pero que sin embargo están ahí todo el tiempo interviniendo en la tarea, determinando la tarea, obstruyendo o facilitando la tarea. Pero en este sentido, doctor, ¿cómo dejamos o cómo colocamos toda la otra trama que tiene que ver con la exigencia institucional, con el discurso de la institución, con este lugar estereotipado del maestro que a veces nos impone la institución? Porque, bueno, yo supongo que muchos maestros escucharán esto, ¿no? Y sin duda esto que estamos produciendo ahora será un elemento de orientación para ellos. Entonces, ¿cómo nos aconseja pensar este tema de lo institucional? Siempre hay tensiones y muchas tensiones vienen justamente de la institución. Yo recuerdo el primer día de clases que yo me presenté a las 7 de la mañana, antes de las 7 de la mañana, en la secundaria donde me asignaron. No estaba la directora, estaba la subdirectora y entonces cuando yo le dije, vengo y enseñé mi oficio, yo vengo como orientador para esta escuela. Me dijo, ay, qué bueno que vino, maestro, por favor, vaya a la puerta con el prefecto y ayúdenos a controlar la entrada. Y yo me quedé, bueno, el orientador va a estar nada más cuidando el uniforme en la entrada y cuidando la disciplina. Era una idea de orientador que para mí no era la que debería estar ahí, ¿no? O sea, vamos, yo no me pensaba como un orientador que nada más estuviera vigilando y castigando, o sea, ese era el encargo de la subdirectora. Afortunadamente la directora de la escuela era psicóloga, entonces tenía otra mirada de la orientación. Y eso me permitió realizar un trabajo distinto, pero siempre a contrapelo de la subdirectora. Y quien estaba más tiempo en el plantel era la subdirectora, porque la directora estaba en juntas, en otras cosas. Entonces, si bien yo tenía un plan de trabajo armado que había autorizado la directora y que tenía que ver con atender casos de los chicos problemáticos y atender grupos, pero en términos de orientarlos, de ver cuáles eran sus dificultades académicas, sus dificultades personales, etcétera. La subdirectora lo que quería era un ministerio público. O sea, que yo castigara, que yo hiciera citatorios, regañara y regañara a los alumnos y a los padres de familia. Y yo tenía el poder de sancionar, de suspender, incluso de expulsar. Entonces, a contrapelo de eso, fue mi trabajo como orientador. Y claro, después también en la universidad, también fue a contrapelo de muchas cosas. De pronto había cosas muy formales que había que cumplir y que a veces yo no estaba de acuerdo con ellas, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Ibero en aquel entonces era
era como muy rígido, o sea, la planeación de las clases tenía que ser como ahora en las primarias, o como siempre ha sido en las primarias, ¿no? Muy pormenorizado y todo tendría que ser evaluado. Y yo tenía que entregar evidencia de lo que evaluaba, de cómo planeaba. En la UAM no hacíamos eso, o sea, cuando yo tomaba clases, para nada, ¿no? El mundo mier, por ejemplo, eh, por obligación tenía que dar un programa, y nos daba un programa al inicio del trimestre. Pero pregúntame qué veíamos del programa, pues veíamos lo que decía la primera clase. Después se iba para cualquier lado que a nosotros nos interesaba, porque siempre nos escuchaba. Pero entonces el programa quedaba como algo, como un requisito institucional. Curiosamente, en la pedagógica, cuando yo entré a trabajar para suplir a un maestro, un gran maestro, Rubén Bajo, que él fue el que impulsó que en la carrera de pedagogía hubiera una materia en el último semestre de la carrera, que se llamaba pedagogía institucional. Y básicamente lo que se trataba era de ver el movimiento autogestivo, a Michel Lobrot, a René Hulot, a Georges Lapassade, pero sobre todo Lobrot. Y la idea era tratar de gestar en ese semestre una clase autogestiva. Claro, eso Rubén era especialmente aventurero, ¿no? O sea, él llegaba muy estilo Lobrot, o sea, llegaba y ponía en el pizarrón, la clase es pedagogía institucional, y se sentaba a esperar. Claro, de pronto los alumnos decían, bueno, ¿y qué va a dar? ¿Cuál es el programa? ¿Qué quieren ver? ¿Qué programa quieren? Al principio la acababan de cotorreo. Algunos dejaron de ir, otros muy enojados se iban y se quejaban con el rector. Pero es una forma de abordar un contenido y una materia que le había propuesto, que era obviamente poner en cuestionamiento la escolarización del instituido. Claro, para algunos eso no lo soportaban, o sea, hubo gente que a la tercera semana, que era cuando eran altas, bajas y cambios, se cambiaban. ¿Qué es lo que pasa con la institución? La institución por lo regular es bastante rígida. ¿Qué pasa a veces con los maestros, sobre todo de educación básica, que sexenio con sexenio les cambian los planes de estudio, los modelos educativos, y que a veces cuando ya por fin están encontrando, están medio entendiendo qué es lo que se quería, viene otro sexenio y viene otra reforma educativa y les cambian la jugada por completo. Lo que ellos me decían, y lo que yo sigo observando, es que frente a todos esos cambios institucionales y exigencias institucionales, ellos de todas maneras tienen una forma de ser como docentes y de dar clases. Y entonces, ya sea tecnología educativa, constructivismo o ahora competencias, más o menos ellos tienen una forma de dar clases. Puede cambiar el discurso, pero la forma de dar clase que ellos van armando a partir de su experiencia es la que prevalece. Discursos van, discursos vienen, modelos educativos vienen, reformas vienen, pero ellos más o menos van estructurando una forma de ser. No digo que no impacte, sí se impacta, y sobre todo en aquellos maestros que son capaces de tratar de apreciar lo bueno que trae un nuevo modelo, porque todos los modelos tienen cosas buenas, tienen cosas malas, pero tienen cosas buenas. Y la virtud de muchos maestros es de saber rescatar
aquello que puede ser bueno. ¿Bueno para qué? Bueno para los estudiantes, bueno para que aprendan, bueno para ellos también de cómo conducirse como docentes, ¿sí? Pero la práctica docente siempre va a estar en contrapelo a veces de la institución. Una cosa que decían los maestros con los que yo hice la investigación es que cerrando la puerta del salón, tú eres el responsable de lo que suceda ahí. Es tu responsabilidad. Fuera del salón puede haber tecnología educativa, puede haber constructivismo, puede haber competencias, pero cerrando la puerta del salón, la magia de la docencia y del aprendizaje es tu responsabilidad. Lo otro son trucos. Tú sabes cómo los manejas. Y sí tienes que estar rindiendo cuentas en la planeación, en la evaluación, etcétera, etcétera. Pero el hecho educativo de la enseñanza, aprendizaje, esa depende del docente.